En un tiempo de descubrimientos y conquistas, un hombre se alzó como una figura legendaria, Hernán Cortés. Acompáñanos en un viaje a través de los siglos para descubrir la vida y las hazañas de este visionario conquistador, cuyo coraje y determinación cambiaron para siempre el curso de la historia. Bienvenidos a la epopeya de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un explorador y conquistador español que desempeñó un papel fundamental en la conquista del Imperio Azteca en México en el siglo XVI. Nacido en 1485 en Medellín, España, Cortés estudió leyes antes de embarcarse en su carrera como conquistador. En 1519, lideró una expedición a México, donde estableció contacto con el Imperio Azteca y finalmente llevó a cabo su conquista. Cortés utilizó una combinación de astucia política, alianzas con pueblos indígenas locales y superioridad tecnológica para derrotar al poderoso Imperio Azteca, dirigido por Moctezuma II. En 1521, después de una serie de batallas y alianzas cambiantes, Cortés y sus fuerzas conquistaron Tenochtitlán, la capital azteca, poniendo fin al Imperio Azteca y estableciendo el dominio español en la región. La conquista de México tuvo un profundo impacto en la historia de América Latina, marcando el comienzo del dominio español en la región y dando lugar a la colonización española de gran parte del continente. Sin embargo, la conquista también llevó a la destrucción de civilizaciones indígenas, la propagación de enfermedades europeas y la explotación de recursos naturales, lo que generó controversias sobre el legado de Cortés y la conquista española en general. Además de su papel como conquistador, Hernán Cortés fue conocido por su habilidad para la diplomacia y la administración. Después de la conquista de México, fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España por el rey Carlos I de España. Durante su mandato, Cortés estableció nuevas ciudades españolas en México, como Veracruz y México Tenochtitlán, ahora Ciudad de México, y supervisó la colonización y la explotación de recursos en la región. Cortés también se vio envuelto en conflictos políticos y enfrentamientos con otros conquistadores y funcionarios españoles en México, lo que eventualmente llevó a su destitución como gobernador en 1528. Después de regresar a España para defenderse de acusaciones de mala administración, Cortés pasó el resto de su vida luchando por su legado y tratando de recuperar su posición en la corte española. A pesar de sus logros y contribuciones a la expansión del Imperio Español en América, Hernán Cortés también fue objeto de críticas y controversias, tanto durante su vida como después de su muerte. Algunos lo elogiaron como un valiente explorador y conquistador que abrió nuevas tierras para la civilización occidental, mientras que otros lo condenaron por su brutalidad hacia los pueblos indígenas y por su papel en la destrucción de sus culturas y civilizaciones. Su legado sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad. Además de sus logros como conquistador y administrador, Hernán Cortés fue un personaje polifacético con una vida personal intrigante. Se sabe que era un hombre ambicioso y astuto, con una habilidad notable para la persuasión y la diplomacia. También era conocido por su coraje en el campo de batalla y su capacidad para liderar a sus hombres en situaciones difíciles. Cortés tuvo una relación compleja con los líderes indígenas de México, a menudo estableciendo alianzas con algunos mientras luchaba contra otros. Su relación con la Malinche, una mujer indígena que sirvió como su intérprete y consejera, ha sido objeto de interés y debate histórico. Algunos la ven como una figura traidora que ayudó a los españoles a conquistar a su propio pueblo, mientras que otros la consideran una figura trágica que se vio obligada a tomar decisiones difíciles en un momento de cambio y conflicto. Después de su destitución como gobernador de la Nueva España, Cortés se retiró a España, donde intentó sin éxito recuperar su posición y riqueza perdidas. Pasó sus últimos años en relativa oscuridad, aunque todavía era considerado una figura influyente en la corte española. Hernán Cortés murió en 1547 en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, España, dejando tras de sí un legado controvertido y duradero en la historia de América Latina.
Una característica notable de Hernán Cortés fue su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y aprovechar las oportunidades que se presentaban. Durante su expedición a México, enfrentó numerosos desafíos, como la resistencia de los aztecas, la desconfianza de sus superiores en Cuba y la rivalidad con otros conquistadores españoles. Sin embargo, Cortés demostró ser un líder flexible y decidido, capaz de tomar decisiones audaces y rápidas en momentos críticos. Además, Cortés fue un estratega hábil que aprovechó tanto las debilidades de sus enemigos como las tensiones internas dentro del imperio azteca para lograr la victoria. Su capacidad para ganar aliados entre los pueblos indígenas locales y su habilidad para utilizar la tecnología y tácticas militares superiores también fueron factores clave en su éxito. A pesar de las críticas y controversias que rodean su legado, Hernán Cortés sigue siendo una figura fascinante en la historia mundial, cuyo impacto en América Latina y en el mundo en general sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Su expedición a México y la conquista del Imperio Azteca marcaron el comienzo de una nueva era en la historia del continente americano, con consecuencias duraderas para sus habitantes y para la historia mundial. En cuanto a su vida íntima, se sabe que Hernán Cortés contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Catalina Suárez Marcaida, con quien se casó en 1501 en Castilleja de la Cuesta, su ciudad natal. Sin embargo, tras partir hacia el Nuevo Mundo, Cortés dejó a Catalina en España y nunca regresó a vivir con ella. Años más tarde, se casó con Juana Ramírez de Arellano, una mujer de ascendencia noble, en México. Además de estas uniones matrimoniales, Cortés tuvo relaciones extramatrimoniales con mujeres indígenas durante su estancia en México, incluida la famosa intérprete y consejera indígena conocida como la Malinche o Doña Marina. La relación entre Cortés y la Malinche fue particularmente significativa, ya que ella jugó un papel crucial como intermediaria cultural y política durante la conquista de México. Aunque se conocen algunos detalles sobre su vida personal, la información sobre la vida íntima de Hernán Cortés es limitada en comparación con sus hazañas militares y políticas. Gran parte de lo que se sabe proviene de documentos históricos y crónicas de la época, que a menudo presentan una imagen idealizada o sesgada de su vida y acciones. Además de sus relaciones personales, Hernán Cortés también fue un individuo interesado en la expansión de su poder y riqueza. Se sabe que acumuló una considerable fortuna durante su tiempo en México, principalmente a través del saqueo de tesoros aztecas y la explotación de recursos naturales. Cortés también recibió tierras y títulos nobiliarios del rey de España en reconocimiento a sus servicios y logros en la conquista de México. A lo largo de su vida, Cortés mantuvo una red de contactos y aliados en España y en las colonias españolas en América, lo que le permitió navegar por las complejidades políticas y sociales de su época. Aunque enfrentó desafíos y oposición, tanto de sus enemigos como de sus propios compatriotas, Cortés logró consolidar su posición como una figura prominente en la historia del Imperio Español y en la conquista de América. A pesar de su éxito y riqueza, Hernán Cortés también experimentó momentos de dificultad y tragedia en su vida. Perdió a varios de sus hijos en la infancia y enfrentó conflictos legales y disputas con otros conquistadores españoles. A pesar de estos desafíos, su legado perdura como uno de los conquistadores más influyentes y controvertidos de la historia mundial. Además de sus actividades en el ámbito militar y político, Hernán Cortés también mostró interés en la exploración y la cartografía. Durante su tiempo en México, organizó varias expediciones de exploración hacia el interior del territorio, contribuyendo así al conocimiento geográfico de la región. Sus exploraciones ayudaron a trazar mapas más precisos de las tierras recién conquistadas y sentaron las bases para la expansión del Imperio Español en América. Cortés también fue un promotor de la colonización española en México, supervisando la fundación de numerosas ciudades y establecimientos españoles en la región. Estas colonias no solo sirvieron como bases militares y administrativas, sino que también se convirtieron en centros de intercambio cultural y comercial entre Europa y América. Además,
Hernán Cortés desempeñó un papel en la cristianización de los pueblos indígenas de México, promoviendo la conversión al cristianismo y la construcción de iglesias y misiones en todo el territorio. Su legado en este sentido ha sido objeto de debate, ya que algunos lo ven como un agente de la evangelización y la civilización, mientras que otros lo critican por imponer la religión y la cultura europeas a los pueblos indígenas de América. Un aspecto menos conocido de la vida de Hernán Cortés es su interés por la botánica y la agricultura. Durante su tiempo en México, Cortés mostró curiosidad por las plantas y cultivos nativos de la región, y se interesó en particular por el maíz, el frijol y el cacao, que eran fundamentales en la dieta y la economía de los pueblos indígenas. Cortés realizó experimentos agrícolas e introdujo nuevas técnicas de cultivo en las tierras conquistadas, con el objetivo de mejorar la productividad y la diversidad de los cultivos. También fomentó el intercambio de plantas entre Europa y América, enviando especímenes de plantas exóticas y semillas a España y otros lugares de Europa. Aunque este aspecto de la vida de Cortés es menos conocido que sus actividades militares y políticas, muestra otra faceta de su personalidad y sus intereses. Su contribución al intercambio de conocimientos botánicos entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo tuvo un impacto duradero en la historia de la agricultura y la horticultura. Otro aspecto interesante de la vida de Hernán Cortés es su relación con la literatura y la escritura. Aunque no se le conoce por haber escrito obras literarias extensas, se sabe que Cortés mantuvo correspondencia con figuras importantes de su tiempo, como el rey Carlos I de España y otros líderes políticos y militares. Además, se conservan algunas cartas y documentos escritos por Cortés, en los que relata sus expediciones y conquistas en México. Estos documentos proporcionan una visión invaluable de los eventos y circunstancias de la época, así como de la perspectiva personal de Cortés sobre su papel en la conquista del Nuevo Mundo. Aunque Hernán Cortés no es conocido por ser un escritor prolífico o un intelectual en el sentido tradicional, su habilidad para comunicarse de manera efectiva a través de la escritura contribuyó a su éxito como líder militar y político. Sus escritos proporcionan una ventana a su mente y sus motivaciones, y son una parte importante de su legado histórico. Un aspecto menos conocido de Hernán Cortés es su papel en la preservación y promoción de la cultura indígena en México. Aunque es principalmente recordado por su papel en la conquista española y la introducción del catolicismo en la región, Cortés también mostró interés en preservar ciertos aspectos de la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas. Se sabe que Cortés promovió la construcción de iglesias y capillas cristianas que incorporaban elementos arquitectónicos y decorativos indígenas, como el uso de materiales y técnicas de construcción locales. Además, mostró respeto por las prácticas religiosas y culturales de los pueblos indígenas, a menudo buscando formas de integrarlas dentro del marco religioso y cultural cristiano. Aunque este aspecto de la vida de Cortés es menos conocido que sus acciones militares y políticas, muestra una faceta más compleja y matizada de su personalidad y su relación con las culturas indígenas de México. Su legado en este sentido sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Un aspecto menos conocido de Hernán Cortés es su habilidad como estratega naval. Antes de su expedición a México, Cortés había adquirido experiencia en el mar participando en diversas expediciones y conflictos navales en el Mediterráneo y el Caribe. Esta experiencia le otorgó un conocimiento profundo de la navegación, la táctica naval y el manejo de barcos, habilidades que resultaron vitales durante su expedición a México. Durante su travesía desde Cuba hasta la costa mexicana, Cortés demostró su destreza al evitar enfrentamientos innecesarios con las fuerzas navales españolas que intentaban detener su expedición. Utilizó tácticas de evasión y engaño para eludir la vigilancia y llegar a tierras mexicanas sin ser interceptado. Una vez en México, Cortés también empleó su experiencia naval para organizar y dirigir expediciones marítimas que exploraron y cartografiaron las costas del Golfo de México y el Pacífico. Estas expediciones fueron fundamentales para su estrategia de conquista, ya que le permitieron establecer comunicaciones y rutas de suministro con las bases navales españolas en el Caribe.
Aunque su habilidad como estratega naval no es tan conocida como su papel como conquistador y administrador, la experiencia de Hernán Cortés en el mar desempeñó un papel crucial en el éxito de su expedición a México y en la posterior conquista del Imperio Azteca. Un aspecto interesante pero menos conocido de Hernán Cortés es su relación con la medicina y la atención médica durante su tiempo en México. Se sabe que Cortés mostró interés en la salud y el bienestar de sus hombres durante sus expediciones, y tomó medidas para garantizar que recibieran atención médica adecuada cuando lo necesitaran. Cortés llevó consigo médicos y cirujanos capacitados en sus expediciones a México, consciente de los riesgos para la salud que enfrentarían sus hombres en un entorno desconocido y a menudo hostil. Estos profesionales médicos proporcionaron tratamiento para heridas, enfermedades y otros problemas de salud que surgieron durante las expediciones, ayudando a mantener la moral y la eficacia de las tropas. Además, Cortés mostró interés en la medicina indígena y en el conocimiento de las plantas medicinales y remedios tradicionales utilizados por los pueblos indígenas de México. Se dice que aprendió de los curanderos y chamanes locales sobre el uso de hierbas y plantas medicinales para tratar enfermedades y lesiones, y utilizó este conocimiento para complementar la atención médica occidental que recibían sus hombres. Aunque su papel en la atención médica durante la conquista de México no es tan conocido como sus hazañas militares y políticas, muestra otra faceta de la personalidad y los intereses de Hernán Cortés, así como su preocupación por el bienestar de sus hombres durante sus expediciones en tierras desconocidas. Hernán Cortés es recordado por varias citas célebres que se le atribuyen. Una de las más conocidas es su famosa orden de quemar las naves después de llegar a México en 1519. Se dice que Cortés ordenó quemar sus propias naves para evitar que sus hombres desertaran y forzarlos a comprometerse por completo con la expedición hacia el interior del territorio mexicano. Otra cita célebre atribuida a Cortés es la frase "conquistaremos por la cruz y por la espada", que refleja su visión de la conquista de América como una empresa tanto religiosa como militar. Esta frase destaca la combinación de motivaciones religiosas y ambiciones políticas que impulsaron la empresa de Cortés en México. Aunque es difícil verificar la autenticidad de estas citas y atribuirlas directamente a Cortés, han sido ampliamente difundidas y se han convertido en parte de su legado histórico y cultural. Estas frases encapsulan aspectos clave de la personalidad y el enfoque de Cortés durante su tiempo en México y su conquista del Imperio Azteca. Como las olas que marcan el rumbo en alta mar, así fue la vida de Hernán Cortés, audaz, impredecible y llena de aventuras. A través de su valor y determinación, Cortés dejó una huella indeleble en la historia de América Latina. Que su legado nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y convicción. Hasta pronto. Quiero que sepáis que aunque tengamos cuerpos deshechos, quebrantados y despedazados, la voluntad, la nuestra no se ha de doblar ni quebrantar, antes, si es posible, se ha de fortalecer y animar.